Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Una niña colombiana de 9 años y su mamá le narraron a Noticias Caracol en vivo el suplicio y el horror que vivieron durante 5 meses en los que estuvieron encerradas en un centro de migración en Texas, Estados Unidos. Esta es María Antonia, de 9 años. Se dibujó junto a su mamá María Alejandra en una carta que escribió tras 113 días detenida. Aunque se ven corazones y arcoíris, es una carta triste que refleja el miedo y la culpa por estar detenida. Pero la carta de María Antonia atravesó los muros del centro de detención en Texas, Estados Unidos, e hizo que su voz fuera escuchada. Me sentía triste, con ansiedad algunas veces, porque yo veía que el niño que llevaba 10 enojo, porque, me sentía enojada. Eran muchos niños. Todos los pasillos estaban llenos. Si tú salías, todo estaba lleno con niños. Eran más niños que papás. María Antonia no entendía de fronteras ni de procesos migratorios, solo sabía que estaba detenida y que su infancia quedó suspendida. Nos gritaban, no nos dejaban jugar. Una rutina normal de un niño es jugar, ir a la escuela, y allá no tenían escuela, no podíamos jugar, no teníamos cómo ser niños. Allá los niños no pueden ser niños. El día que escribió esa carta me dijo: mami, ¿tú crees que Dios se olvidó de nosotras? ¿Y qué le respondes tú a un niño cuando cuestiona la existencia de tus propias creencias bajo lo que está sintiendo como niño? Para ellas la ansiedad se volvió rutina y el miedo costumbre. María Alejandra por casi 5 meses fingió ser fuerte mientras se quebraba por dentro. Para mí creo que es la experiencia más atroz que he tenido en mi vida. Estaba dispuesta a entregar lo que fuera con tal de que liberaran a mi hija. Creo que hay muchas secuelas emocionales. Incluso hubo una noche en que a las 3 de la mañana llamé a mi esposo con una crisis de ansiedad y le dije que me sentía al borde del suicidio, que me sacara de allí, que yo no soportaba ver más a mi hija encerrada. Después de conocerse esta carta y la de otros niños publicadas por el portal ProPublica, fueron deportadas y ya están en Colombia. A pesar de que teníamos Y en otras noticias, la magnitud de las inundaciones en Córdoba es impresionante. Ustedes ven en pantalla estas 4 fotografías de Jocol, la empresa cuyos helicópteros están moviendo la ayuda humanitaria en ese punto. Las imágenes fueron tomadas en cercanías al municipio de Canalete, esto en el departamento, en el norte del departamento. A los albergues improvisados en el departamento de Córdoba han llegado en las últimas horas cerca de 5.000 personas. Su vida y sus pertenencias están literalmente bajo el agua. Johan Díaz, ¿hasta cuándo pueden estar en esos albergues los damnificados? Hola Malú, buenas noches. Seguimos aquí del lado de la gente en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba. Permanecerán en albergues como en el que yo me encuentro hasta que bajen los niveles de las inundaciones y sea seguro regresar a las viviendas. Y es que yo estoy aquí en el Coliseo de Miguel Villamil, en el Coliseo, Happy Lora. Por lo menos en este lugar hay unas 800 personas que han salido de barrios como El Dorado, por ejemplo, Canán, La Vid, y que se encuentran en este momento recibiendo atención por parte de las autoridades. Lo primero es salvaguardar la vida. Aquí en este lugar tienen unas colchonetas para que puedan pasar los días y la noche, reciben desayuno, almuerzo y cena. Se necesitan elementos como abanicos y otros más para poder hacer más amena la espera de estas familias que prácticamente lo han perdido todo. Como hay por lo menos otros 16 albergues aquí en la ciudad de Montería. Hablamos de coliseos, hablamos de instituciones educativas que hoy prácticamente están convertidas en refugio para las familias afectadas por las inundaciones.
Los salones de clase de varios colegios de Montería se transformaron. Ya no hay pupitres ni sillas. Hoy se encuentran llenos de colchonetas y sirven como refugio para miles de familias que lo perdieron todo por la creciente del río Sinú. Bueno, por un lado, bien y mal a la vez, amigo, porque usted sabe que uno se siente incómodo por lo que ya, uno casi no duerme. Uno se siente incómodo bastante. Yo paso más bien el despierto. Me acuesto un ratico, me paro, me siento, camino por ahí y así. No me da sueño. Nosotros hoy estamos pues albergados porque no tenemos nada de qué vivir, porque a raíz de esta ola invernal lo perdimos todo, el yuca, todo lo que es para coger que teníamos dentro del humedal, eso se perdió. Cerca de 5.000 familias no pierden la esperanza de poder volver a sus hogares cuando baje el nivel de las aguas. No pudimos sacar nada porque eso vino fue muy rápido, ¿sí me entiendes? Eso vino rapidísimo y cuando nosotros nos dimos de cuenta, ya lo único que pudimos sacar fue un perrito y la mujer mía, porque lo demás, todo ropa, todo se perdió. Nos tocó buscar refugio porque ya no aguantábamos el agua, ya estaba bastante alta. Estoy con mi hija, mi nieto, mi yerno y mi esposo. En medio de la emergencia, los damnificados reciben atención psicosocial. Estamos realizando consulta médica, psicología, estamos realizando acompañamiento de trabajo social a los niños, también estamos realizando imágenes diagnósticas como mamografías y rayos X. Las inundaciones en Córdoba dejan más de 150.000 personas damnificadas y las tierras productivas para la agricultura y la ganadería están bajo el agua. Mire, en la ciudad de Montería está habilitado el estadio 18 de junio para recibir las donaciones de las personas, alimentos no perecederos, colchonetas y demás. Pero la emergencia no solo se vive aquí en la ciudad de Montería, municipios como Cereté, San Pelayo y Lorica reportan también afectaciones por cuenta de la creciente. ¿Qué pasó en el Consejo de Ministros realizado en Montería? El alcalde de Lorica, Carlos Mansur, entregó su versión sobre la reunión de la que quedó por fuera. Nosotros recibimos una invitación por parte de Presidencia el día antes, donde nos citaban de manera presencial al Consejo de Ministros. Nosotros fuimos, algunos alcaldes se fueron antes. Sin embargo, a los 7 alcaldes que se quedaron hasta el final del Consejo de Ministros no les autorizaron el ingreso. Un poco tristes porque de pronto lo que queríamos era de pronto que el presidente dijera, hombre, alcaldes, nos tomaron lista para ingresarnos y después dijeron que no habían autorizado. Hombre, alcaldes, ustedes no están solos. Aquí venimos a que el presidente y todo el gobierno con todos sus ministros apoyar lo que está pasando en el departamento. Eso no ocurrió. El mandatario de Lorica afirma que pese a no entrar a la reunión, la unidad de gestión de riesgo se comunicó con él. Hoy piden que la atención de la emergencia se desarrolle de manera más articulada. Toda nuestra gente está esperando que nosotros lleváramos un mensaje del presidente porque necesitamos mucha ayuda. Aquí estamos tratando de contener para que esta catástrofe natural no sea más grande, pero nosotros necesitamos un plan de reactivación económica dentro de todo el departamento y eso es lo que nos preocupa. Hoy se adelantaron labores con maquinaria amarilla para evacuar el agua que está inundando municipios como Lorica y San Bernardo del Viento. Y es que en Córdoba el 80% de sus tierras productivas están bajo el agua. Los agricultores y ganaderos advierten que los efectos de la inusual temporada de lluvias de inicio de año también impacta a Sucre y Bolívar. Estas hectáreas con cultivos de banano y estas fincas ganaderas están completamente bajo el agua. Una crisis sin precedente que golpea sectores clave para la economía en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre, norte de Antioquia, entre otros. Señores, esto es una tragedia lo que vive la gente aquí en Puerto Escondido. El gremio de los ganaderos es uno de los más afectados. Según cifras de Fedegan, son 38 municipios con daños en 8.577 predios ganaderos. Hasta el momento han muerto 3.166 bovinos y bufalinos y más de 546.000 bovinos se quedaron sin tierra firme y sin alimentos. El 80% de la tierra que hoy en día es productiva en esa región del país está bajo agua. Y eso va a tener un impacto económico. Un tema de esto sí que ameritaría una emergencia económica. El presidente de Fedegan le envió una carta a la ministra de Agricultura solicitando apoyo urgente para enfrentar la crisis y considera que también urgen ayudas del sector financiero. Condonando intereses en la época en que estos señores necesariamente tienen que reconstruir sus unidades productivas y luego dando créditos con tasa prácticamente cero.
En estas mismas tierras cordobesas, cultivos de frijol, maíz, cacao están afectados, así como 41 granjas con 1.600.000 aves. Mientras que en el Urabá antioqueño están en riesgo más de 1.200 hectáreas de banano. Por su parte, el Ministerio de Agricultura activó un paquete de soluciones. Colocar apoyos directos e insumos en un vehículo que ya viene funcionando y que necesitamos es adicionarle recursos para que la gente pueda avanzar en diversificación productiva pecuaria, pero también en diversificación productiva agrícola. Los productores y ganaderos insisten en que esperan que el agua baje para cuantificar las pérdidas totales. Y además, la Mojana Azucreña está en alerta roja. El río Cauca y el San Jorge se están desbordando. ¿En qué municipios exactamente, Mateo Leris? Malú, un saludo muy cordial para usted. Sí, mire, la pongo en el contexto a usted y a todos los televidentes. El Cauca está rompiendo o sigue aumentando su paso de agua por el sector del Boquete y el Chorro de Caregato, lo que ha aumentado lógicamente en las últimas horas los inundados y los afectados en toda la zona de la Mojana Azucreña, en municipios como Guaranda y Majagual. De hecho, en toda esta zona son un total de 39.000 las personas que se encuentran damnificadas y ha aumentado a 1.200 personas más puntualmente en el municipio de Guaranda. Y haciendo referencia a la subregión del San Jorge, donde ha aumentado también el nivel de este afluente y también de arroyos, quebradas y demás, están ya afectando a unas 400 familias en la zona rural del municipio San Benito Abad. También se encuentran algunos cultivos de maíz y de patilla bajo el agua en la zona rural del municipio de San Marcos, aquí en el departamento de Sucre, y la alerta roja se mantiene activada. Mateo, gracias. Y 72 horas se cumplen del ataque del ELN contra la estación de policía en el Carmel Norte de Santander. En medio del hostigamiento han quedado los habitantes de la población. Ante las amenazas, la alcaldía decretó toque de queda desde hoy hasta el próximo lunes. En este video, un habitante de El Carmen, en norte de Santander, muestra cómo hombres, al parecer del ELN y armados con fusiles, corrieron por las calles del casco urbano. Tras atacar la estación de policía, incluso habrían disparado contra helicópteros del ejército. El intercambio de disparos entre guerrilleros y policías alcanzó varias viviendas. Ya son 3 días que llevamos en zozobra en esa parte del departamento. Como ustedes bien lo saben, varios hostigamientos han afectado ya a la fuerza pública. Hay una persona que falleció, un patrullero de la policía, y esta mañana, en horas de la mañana, otra vez se presenta alguna situación. De inmediato llegó la fuerza pública y lograron controlar la presencia de los grupos al margen de la ley en esa zona del departamento. El conflicto también golpea a las instituciones educativas que se vieron en la obligación de suspender clases, afectando a más de 1.000 estudiantes. Las escuelas son territorios de paz y no debe verse afectado por la confrontación armada. Llamamos a la Secretaría de Educación Departamental a una jornada flexible y a suspender las labores, ya que es imposible el ejercicio de la profesión docente en estos momentos. Debemos nuevamente instalar los diálogos de paz. Necesitamos que el gobierno dialogue para que haya un cese a la violencia. Más de 150 personas han llegado desplazadas a Ocaña, provenientes de Tibú y El Tarra, donde también se recrudece la guerra. En medio de fuertes señalamientos, el presidente Petro retiró del servicio activo al general de la policía Edwin Urrego, a quien acusó de participar en un supuesto complot para introducir drogas en su vehículo. El oficial aseguró que está dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo. Con este decreto, el presidente Gustavo Petro cumplió la orden del retiro de un general de la policía que él mismo dio a conocer en el Consejo de Ministros que realizó en Montería. Hay un general que ordené retirar de la policía. El oficial es el general Edwin Urrego, el hasta hoy comandante de la policía en Cali y quien también fue comandante de la policía en Barranquilla y de la Dijín. El presidente Gustavo Petro, en el mismo consejo, donde no dio el nombre del general, dijo que ordenó el retiro porque, según su información, el alto oficial intentó poner estupefacientes en su auto como parte de un complot para frustrar la reunión con Donald Trump. Tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, no, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Ese tiene que ver con usted, de allá no su casa, era para eso. Y tenían como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyeron varios
Pero eso me coloca en una situación de alarma. La destitución del general Urrego se dio en menos de 24 horas después de las afirmaciones del presidente. El oficial, sin embargo, habló de otra razón que estaría detrás de su retiro de la policía. Por la diligencia de allanamiento y registro que se le practicó en su momento al doctor Armando Benedetti en su residencia, donde por una orden judicial la Policía Nacional realizó el acompañamiento de esa actividad y pues en el momento me encontraba yo como comandante de Barranquilla. El allanamiento a la casa del ministro del Interior fue realizado el 11 de noviembre de 2025 por orden de la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso por presunta corrupción. El general dijo que iniciará acciones legales frente a la decisión del presidente y aseguró que está dispuesto a someterse al polígrafo para demostrar que no participó en complot alguno contra el mandatario. 7:28, un juez envió a la cárcel al sujeto que golpeó brutalmente a un policía en la localidad de Suba, en Bogotá. El hombre no aceptó cargos. Álvaro Javier Salgado, el hombre que ven en pantalla propinando una brutal golpiza a un policía en el norte de Bogotá, la Fiscalía le imputó los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. Según la Fiscalía, el hombre judicializado habría iniciado la agresión golpeando uno de los espejos laterales de la patrulla y el vidrio panorámico. En medio de esa acción se causó una lesión en una de sus manos. Para el ente investigador, la prueba reina de los delitos es este video en donde se observa cómo el uniformado se baja del vehículo y es víctima de la brutal reacción del agresor. ¡Ay! Incluso, un ciudadano que estaba en el lugar intentó frenar el ataque, pero fue ignorado por el hombre judicializado que de nuevo atacó con puños y patadas al policía. Le cogí las llaves. El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario una vez se ha dado de alta del hospital donde se encuentra por cuenta de la herida en su mano. Sicarios asesinaron a 2 personas a la salida de un gimnasio en el norte de Bogotá. Los asesinos abrieron fuego contra el arrocero Andrés Aponte Fonnegra y su escolta. El empresario y su guardaespaldas fueron trasladados a la clínica del Country, a donde llegaron sin signos vitales. Las autoridades buscan determinar qué hay detrás de este homicidio. Buenas noches. De acuerdo con un estudio de ACRIP, más del 14% de las empresas en Colombia ya tomaron la decisión de transformar el salario integral que ganan muchos de sus directivos y que está atado a las variaciones en el salario mínimo hacia un salario ordinario. Esto como una medida para mitigar el impacto financiero de ese incremento de más del 23% que tuvo el salario mínimo. En más información, durante enero cayó la confianza del consumidor que mide Fedesarrollo. Tuvo una disminución de 1,7 puntos porcentuales el índice de confianza del consumidor, quedando en 18,2 puntos porcentuales. Bajó un poco el optimismo económico de los colombianos. En más información, el Ministerio de Minas y Energía hoy posesionó a Pablo Yesid Fajardo como nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En noticias internacionales, en enero cayó el desempleo en Estados Unidos desde 4,4 hasta 4,3% y se crearon más puestos de trabajo frente a los que estaban esperando en los mercados. Subió el dólar, tasa representativa del mercado para mañana será de 3.671 pesos con un centavo. Subió también el petróleo Brent, acercándose a los $70 por barril, y el café permaneció estable, precio de referencia para mañana 2.140.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y la Contraloría reveló que el gobierno firmó más de 500.000 contratos directos durante el mes de enero, antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías que detiene la contratación por elecciones. Según el ente de control, esa contratación genera un impacto fiscal, pues los contratos suman más de 32 billones de pesos. Solo en la última semana de enero se adjudicaron el 45% de ellos. Y una mujer en el eje cafetero devolvió la esperanza y la dignidad a varios adultos mayores que fueron abandonados por sus familias. Mi nombre es Ángela Patricia Mensa Estudillo y esta es mi historia.
La vocación de servicio siempre ha estado presente en la vida de Ángela Patricia Mensah. Creció con la idea prioritaria de ayudar al prójimo. Mis padres inculcaron en nosotros siempre el servicio, el ayudar a otras personas. Para ella, las canas de los abuelos representan sabiduría, trabajo e historia, razones suficientes que la llevaron a crear la Fundación Geros. Es importante trabajar con el adulto mayor porque son seres que todavía tienen mucho que aportarle a la sociedad, desde su saber, desde sus conocimientos y sus habilidades. Yo era lo que se dice o entiende andariego. Estuve en Venezuela también cogiendo café. Así la pasé mucho tiempo. Por la Fundación Geros han pasado unos 150 adultos mayores que han podido tener en sus últimos días de vida algo de dignidad. Por su vocación, Ángela Mensah es una colombiana que hace historia. Y el Centro de la Felicidad en Chapinero, en Bogotá, abrió una franja de talleres gratuitos de artes plásticas al que puede acceder cualquier ciudadano. Uno de los espacios, por ejemplo, propone explorar el entorno urbano y natural desde la pintura. La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio interinstitucional 863 con la Alcaldía Local de Chapinero y busca ampliar el acceso a procesos formativos. Las artes plásticas aplicadas en espacios de esparcimiento finalmente ayudan al crecimiento de la persona, de sacarlos un poco de este estrés cotidiano que pueden sentir y también de integrarse. La clase denominada Herbario Pictórico de Bogotá propone un recorrido guiado por un maestro que invita a observar con atención los elementos del paisaje cotidiano y reinterpretarlos a través del color, las formas y las texturas. Aquí yo hice como un árbol botella que no se encuentran acá. Con inscripción previa en sus redes sociales, personas de distintas edades pueden acceder a esta experiencia gratuita que además incluye los materiales necesarios. Hoy fue clase de pintura, pero anteriormente hemos estado en clases de lengua de señas colombiana para niños, clases de origami, siempre es algo nuevo que aprenden, entonces salen muy felices. Definitivamente el jardín vertical de 10.500 metros cuadrados y cerca de 45 metros de altura se consolida como un referente que marca la experiencia de quienes lo visitan. En Noticias del Mundo fue identificada la principal sospechosa de asesinar en Canadá a 8 personas. Dentro de los muertos hay 2 familiares de la homicida. Según las autoridades, la atacante tenía problemas de salud mental. Se trata de Jess Van Rutselaar, una mujer transgénero de 18 años. Era la 1:20 de la tarde cuando los estudiantes de la escuela Tumbler Ridge empezaron a escuchar disparos. Las autoridades llegaron solo 2 minutos después de que comenzara el ataque, donde se enfrentaron con Jess, quien poco después se quitó la vida. Dentro de las instalaciones se encontraron 5 de las víctimas. Un joven murió mientras era trasladado al hospital e inspeccionando la zona encontraron 2 cuerpos más en una vivienda cercana a la institución. La víctima adulta femenina es la madre de la sospechosa y el joven es el hermano o hermanastro de la sospechosa. Un profesor que cubría algunos reemplazos en el colegio y que además se encontraba cerca de la edificación quedó conmocionado. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Nuestra directora recorre los pasillos diciendo, cierren las puertas, cierren el paso, cosas así. No lo hice. Al principio pensé que era una orden de seguridad o algo así, pero cuando empezó a circular la información nos dimos cuenta de la gravedad del asunto, así que todos atrincheramos las puertas con mesas de hierro y nos sentamos en una sala unas 2 horas. La policía, quien en un principio había informado de la muerte de 9 personas, corrigió la cifra hace pocas horas, pues una joven que había sido dada por fallecida sobrevivió y logró llegar al hospital con heridas de gravedad y se encuentra en estado crítico. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Ayer en el Consejo de Ministros en Córdoba, el presidente Gustavo Petro estuvo muy molesto porque el encargado de la unidad de víctimas no estaba presente en la reunión. Así expresó el mandatario su inconformidad. ¿Dónde está la señora de la unidad de víctimas? ¿Cómo es que no está?
¿Por qué no está Nora, la señora o el señor o no sé quién es? Lo que llamó la atención es que el presidente no supiera quién era el director de la unidad, si según la ley el encargado de nombrarlo es directamente él a través de un decreto. De hecho, el pasado 23 de enero el propio mandatario designó a Breiner Rafael Osorio Pinto al frente de la unidad de víctimas. Pero parece que el enredo pues no es solo del presidente. De hecho, si se fijan, él no sabía si era hombre o mujer el que estaba al frente de la entidad. Revisando las cuentas oficiales de la unidad, aparece la foto de Alex Aguilar como directora encargada, y revisando en la página de la presidencia, a 3 días del nombramiento de Osorio Pinto, subieron la hoja de vida de Aguilar como nueva directora. ¿Será este enredo la causa de que la jefatura de gabinete no hubiera invitado al Consejo de Ministros a la directora de la unidad de víctimas como quería el presidente? Desordenada anda la casa de Nariño. Y hablando de redes sociales, vimos ayer que uno de los punteros en las encuestas, Abelardo de la Espriella, cambió su estrategia de campaña. Ahora está solicitándole directamente un debate a Iván Cepeda, inclusive a través de mensajes como este, donde se tranza en una discusión con el presidente Gustavo Petro en X, y en el que dice que Cepeda se esconde y se camufla detrás del mandatario sin dejar claro la razón de esa afirmación. La razón de este cambio tiene una explicación: la gran consulta por Colombia. Y es que esa consulta espera tener alrededor de 4 millones de votos, y el candidato o candidata que gane se va a posicionar muy fuerte después del 8 de marzo en la derecha. Además, como los candidatos de la gran consulta tendrán visibilidad todo febrero por sus debates y apariciones públicas, el más necesitado de mantenerse vigente es de la Espriella. Por eso hemos visto entrevistas recientes en varios medios de comunicación, tanto radiales como impresos. Dice, oye, pero ¿por qué no apoyas la consulta? Pero es que uno no va a una fiesta a la que no lo invitaron, yo estoy en otra cosa. El candidato necesita estar vigente, porque como lo espera la derecha menos radical, aquí se podría repetir el escenario de Chile, en donde José Antonio Kast salió elegido porque la extrema derecha perdió frente a la moderada. Después de que la Fiscalía anunciara la solicitud de detención domiciliaria y la imputación de cargos contra Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior y designada como viceministra de Juventudes, cargo que no asumió por el escándalo de los títulos falsos, surgió un nuevo cuestionamiento. ¿Por qué, como se los conté aquí, a pesar de la imputación, el gobierno mantiene a Guerrero como una de sus delegadas ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar? Pues hoy el ministro de Educación, Daniel Rojas, salió al paso y aseguró que la nominación de Guerrero no le corresponde a él, sino que es facultad directa del presidente Petro o a quien él designe. La señora Juliana Guerrero ni ha tenido ningún contrato en el Ministerio de Educación, ni en la SAE cuando yo era presidente de la SAE, ni es mi delegada ante ningún Consejo Superior Universitario. Así que la pregunta vuelve y juega. Es ¿quién sigue manteniendo en el cargo a Guerrero, a quien la Fiscalía le imputará cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público? ¿El presidente, su ministro Armando Benedetti? ¿Y por qué razón? En el pacto histórico están muy molestos por la pelea pública que están manteniendo las representantes María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro con el Consejo Nacional Electoral por la decisión que este tribunal tomó alrededor de las listas a la Cámara. Dentro del propio partido dicen que no es momento de entablar estas discusiones con el Tribunal Electoral porque son precisamente ellos los que les pueden solucionar la situación. Algo que nadie tiene en cuenta es que el CNE podría terminar permitiendo la fusión de la Colombia Humana con el pacto histórico y que, de ser aprobada, les dejaría el camino libre para ser elegidos sin doble militancia. Y es que gracias a un cambio en el reglamento de la Colombia Humana podría haber una salida para darle luz verde a esta fusión. Así que la estrategia que quieren emplear desde el pacto es no pelearse con el CNE. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una muy feliz noche. Camila, gracias. Terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.